Imagina pasar toda una vida cazando fantasmas. Eres un perseguidor de criminales de guerra nazis y con el paso de las décadas, tus presas y los testigos del Holocausto han ido desapareciendo, llevándose sus secretos a la tumba. La justicia parece una causa perdida. Entonces, en 2014, suena el teléfono. En lo más profundo de la selva amazónica, las autoridades han encontrado a un anciano de 94 años. No niega ser Friedrich Berger, un exoficial de las SS desaparecido hace 70 años. Pero el verdadero terremoto viene de lo que encuentran en su humilde choza, un diario meticuloso que contiene los nombres, las identidades falsas y las ubicaciones de otros 47 nazis que aún viven, esparcidos por todo el mundo. Esta es la increíble historia de cómo el registro secreto de un hombre desencadenó la última gran cacería de los verdugos de Hitler. Es un viaje que nos sumergirá en la red de escape más sofisticada de la historia, la organización conocida como Odessa, financiada con oro robado y facilitada por la complicidad secreta del Vaticano y gobiernos sudamericanos. Prepárate para descubrir cómo un hombre que huía de su pasado se convirtió, irónicamente, en el cronista que garantizaría que la verdad y una última oportunidad de justicia finalmente saliera a la luz. La huida de las cenizas de Berlín. La historia de Friedrich Berger comienza en mayo de 1945 entre las ruinas humeantes de Berlín. A sus 25 años, como capitán de las SS, sabía que ser capturado por los soviéticos era un destino peor que la muerte. Mientras el Tercer Reich se derrumbaba, Berger no se resignó. Tenía un as bajo la manga. Había oído susurros sobre Odessa, organización de antiguos miembros de las SS, una red clandestina creada por oficiales de alto rango para asegurar la supervivencia de su causa, más allá de la derrota. Odessa no era un mito, era una maquinaria de escape bien engrasada, con tentáculos que llegaban hasta el Vaticano, donde ciertos clérigos veían el comunismo como una amenaza mayor que el nazismo, y hasta Sudamérica, donde gobiernos como el de Juan Perón en Argentina estaban dispuestos a acoger a técnicos y oficiales alemanes sin hacer preguntas incómodas. Con Berlín a punto de caer, Berger recibió instrucciones. Huyó de la ciudad, se deshizo de su uniforme de las SS y tras un peligroso viaje de 2 semanas llegó a Múnich. Allí, un contacto de Odessa llamado Klaus le reveló el plan. La guerra ha terminado, pero nuestra causa no. La ruta de escape, conocida como la Línea de Ratas, lo llevaría a través de un monasterio en Austria y luego a Italia. En estos refugios sagrados, monjes anticomunistas le proporcionarían una nueva identidad y un pasaporte del Vaticano, el documento perfecto para viajar sin levantar sospechas. En el monasterio austriaco, Berger vivió 3 meses como un simple granjero, rodeado de otros criminales de guerra, comandantes de campos de concentración, oficiales de la Gestapo y médicos que habían realizado experimentos humanos. Todos esperaban su turno para desaparecer. Finalmente, en septiembre de 1945, Friedrich Berger murió y nació Hans Meyer, un refugiado austriaco. Con su nueva identidad, se embarcó en Génova en un barco argentino, el Esperanza, un arca de Noé para nazis que navegaba hacia la promesa de una nueva vida. Una nueva vida en la selva argentina fue una escala segura, pero Buenos Aires, con su gran comunidad judía, no era lo suficientemente remota para un hombre con el pasado de Berger. En 1947 se unió a una expedición de colonos alemanes que se adentraban en la selva brasileña para fundar una comunidad aislada. Nueva Baviera. Era el escondite perfecto.
a cientos de kilómetros de cualquier ciudad, accesible solo para locales y donde todos hablaban alemán y nadie preguntaba por el pasado. Allí, Berger se transformó por completo en Hans Meyer. Se casó, tuvo 3 hijos y se convirtió en un pilar de la comunidad, un agricultor y mecánico trabajador. Para el mundo exterior, era un inmigrante honorable que había rehecho su vida. Pero la noche, en la soledad de su hogar, Friedrich Berger resurgía. Nunca cortó lazos con la red. A través de cartas codificadas y visitantes ocasionales, se mantenía al tanto de la suerte de otros fugitivos. Fue entonces cuando comenzó su diario. Al principio era una simple precaución, un registro de contactos y posibles amenazas. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en una obsesión. Berger se erigió como el historiador no oficial de Odessa, documentando meticulosamente la diáspora nazi en Sudamérica. Su diario se llenó de nombres reales, identidades falsas, ubicaciones y detalles de cómo hombres como Klaus Steinberg, un excomandante de campo de concentración reconvertido en próspero ganadero, o el doctor Heinrich Meyer, un médico de experimentos humanos ahora venerado por su trabajo caritativo en Paraguay, habían logrado integrarse y prosperar. Esta dualidad lo atormentaba. Escribía sobre sus pesadillas, la culpa que lo embargaba y el miedo constante a ser descubierto. ¿Soy Hans Meyer, el agricultor amado por su familia, o soy Friedrich Berger, el oficial de las SS que nunca pagó por sus crímenes?, escribió. La verdad es que soy ambos, y no sé cuál es peor. Las paredes se cierran. Las décadas pasaron, pero el mundo no olvidó. La captura y juicio de Adolf Eichmann en 1961 demostró que ningún nazi estaba a salvo. La paranoia se apoderó de la red de fugitivos. Berger se volvió aún más cauteloso, cortando lazos con Europa y construyendo una choza secreta en lo más profundo de la selva, un refugio para cuando el miedo se volvía insoportable. Fue en esta choza donde su obsesión por el diario alcanzó su cenit. Se convirtió en su legado, un compendio de más de 500 páginas que era, sin que el mundo lo supiera, el archivo más completo de criminales de guerra nazis fugados. La amenaza finalmente llegó no desde el exterior, sino desde su propia familia. En 1987, su hijo Klaus lo confrontó. No existían registros de un Hans Meyer. Acorralado, Berger inventó una mentira creíble. Había desertado del ejército alemán y necesitaba una identidad falsa para evitar ser ejecutado como traidor. La mentira funcionó, pero el incidente fue una señal de que su mundo construido sobre secretos se estaba volviendo frágil. El golpe de gracia vino de la tecnología y la perseverancia. A principios de la década de 2010, la doctora María Santos, una investigadora del Centro Simon Wiesenthal, utilizó bases de datos para identificar patrones en documentos de la posguerra. Su búsqueda la llevó a una comunidad agrícola alemana aislada en Brasil, Nueva Baviera. Haciéndose pasar por antropóloga, visitó el lugar en 2012. Notó la reticencia de los ancianos y las inconsistencias en sus historias. Fue una conversación casual con Klaus Berger lo que le dio la pista definitiva. Le habló de su padre, un ermitaño anciano que vivía en la selva y que a veces gritaba palabras militares en alemán mientras dormía. El perfil era perfecto. El diario que juzgó a los jueces. Tomó más de un año para que las autoridades brasileñas localizaran la choza de Berger en la inmensidad del Amazonas. Cuando finalmente lo confrontaron en enero de 2014, se encontraron con un hombre de 94 años, frágil pero lúcido. No intentó huir. Sabía que este día llegaría, dijo con calma. He estado esperándolo durante 70 años. El verdadero hallazgo estaba escondido bajo el suelo. El diario.
600 páginas que detallaban la vida secreta de la red Odessa. Los investigadores se dieron cuenta de que no solo habían capturado a un fugitivo, habían encontrado la piedra Rosetta de la impunidad nazi. El diario identificaba a 47 criminales de guerra que, según los registros de Berger, aún estaban vivos. Se desató una carrera internacional contra el tiempo. De los 47 nombres, 24 seguían con vida, la mayoría nonagenarios. Lo que descubrieron fue una galería de vidas dobles. En Argentina, encontraron a Carlos Méndez, un respetado médico de 93 años que dirigía una clínica para pobres. Su nombre real era Dr. Klaus Steiner, quien había realizado experimentos en Dachau. En Chile, localizaron a Werner Hoffmann, un célebre ingeniero que era en realidad Wilhelm Hartmann, un oficial de las SS que supervisó la construcción de cámaras de gas en Auschwitz. Estos hombres argumentaron que sus vidas posteriores, dedicadas a ayudar a otros, eran una forma de expiación. Mientras tanto, Berger, bajo custodia, se convirtió en una fuente de información sin precedentes. Confirmó la ayuda del Vaticano, el uso de oro del Holocausto para financiar las fugas y la complicidad de los gobiernos sudamericanos. Pero su revelación más impactante fue el motivo detrás de su diario. En sus últimos años, un sentimiento parecido a la culpa lo había consumido. Me di cuenta de que todas las víctimas habían muerto sin ver justicia, confesó. Mi diario era mi forma de asegurar que esa verdad no muriera conmigo. Friedrich Berger murió por causas naturales en una prisión brasileña en diciembre de 2014, antes de poder ser extraditado a Alemania. Evitó el juicio final, pero su legado fue ineludible. De los fugitivos que su diario expuso, solo unos pocos fueron condenados, sus sentencias atenuadas por la edad. La justicia formal fue limitada, pero la verdad, en toda su complejidad y horror, finalmente fue revelada. El hombre que huyó de la justicia se convirtió, irónicamente, en su agente más efectivo, y su intento de preservar la historia de Odessa se convirtió en el instrumento que la destruyó para siempre.